Amén. Bueno, gloria a Dios, hermanos. Les voy a invitar a abrir su Biblia esta mañana. Capítulo 12 de Hebreos, por favor, versículo número 1. Estamos agradecidos con nuestro Dios por esta oportunidad más de poder estar aquí en la casa del Señor, hermanos. Y gracias a Dios por todos ustedes, hermanos, que toman el tiempo en venir. No dejemos de orar y seguir orando, hermanos, por los demás hermanos, los otros hermanos que no han podido estar con nosotros. Sabemos que algunos están enfermos y creemos que Dios es el que puede sanar a los enfermos, hermanos. Él ha prometido en su palabra y si está en la voluntad de Dios levantar a los que están enfermos con su gracia, hermanos, Él lo puede hacer. Así que sigamos orando por ello. Capítulo 12, versículo número 1, hermanos. Vamos a leer el versículo 1 de la capítulo 12 de Hebreos para iniciar el mensaje de esta mañana. Dice así, hermanos, nos unimos en la lectura para todos participar de este texto. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Hasta ahí nada más, hermanos. Vamos a orar. Padre, damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder estar en tu presencia, poder estar aquí en tu casa de oración. Alabamos, bendecimos tu santo nombre. Pedimos, Padre, que abra nuestro entendimiento para que al oír de tu palabra podamos comprender el mensaje y sobre todo, Señor, que podamos ponerlo por obra. Úsame como un instrumento, habla a través de mi boca y recibe toda la honra y toda la gloria. Te lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias a Dios, hermanos. En esta mañana, tomando este texto como base, hermanos, queremos hablar sobre el tema corramos la carrera. Corramos la carrera. Alguien dijo una ocasión: estos no son tiempos de pararse ni a tomar agua. Es un poco drástico eso, ¿verdad? Pero es importante que debemos continuar corriendo, hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles donde la iglesia parece que se ha paralizado. Se han dejado de hacer muchas actividades en las diferentes iglesias, actividades que se hacían, conferencias de misiones, conferencias de pastores, conferencias de jóvenes, conferencias de damas, conferencias de hombres, retiros, y cuánto se hacían en las iglesias que se dejaron de hacer. Parece ser que la iglesia se ha paralizado, hermanos. Gracias a Dios por las iglesias que todavía continúan, que siguen adelante, hermanos. Yo creo que es tiempo de que nosotros determinemos de que no nos podemos detener. No podemos pararnos, hermanos. Si nos detenemos, si nos paramos, hermanos, creo que vamos a sufrir más. Necesitamos continuar adelante y la invitación de Dios es que nosotros corramos la carrera. Hay que seguir corriendo, hermanos. Dios nos llamó a correr. Tenemos una carrera que se nos fue propuesta, como dice el texto, y tenemos que correrla. Ahora, en el capítulo número 9 de la primera carta a los Corintios, vamos ahí por favor también para leer esa otra cita. La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9, el versículo 24 al 27. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios al respecto, hermanos. El verso 24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno es el que lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Aquí el apóstol Pablo está refiriéndose a todos aquellos que estamos en la carrera y estamos corriendo no solamente para competir, sino para ganar. El pensamiento de muchas personas, yo recuerdo escuchar algunos deportistas que no lograron ganar las competencias en las Olimpiadas. Los comentarios que hicieron algunos fue: bueno, lo importante de todo no era ganar, sino competir. Y creo que esa es un pensamiento equivocado, hermanos. Cuando uno compite, no debe competir solo por competir. Debe competir para ganar. Nosotros no debemos estar corriendo esta carrera solo por correr. Tenemos que correr la carrera que Dios nos propuso con el propósito de ganar, es decir, llegar a la meta. Tenemos que llegar a la meta, hermanos. No podemos detenernos en el camino. Por eso dice aquí: correr de tal manera que la obtengáis. Y todo aquel que lucha, el versículo 25, de todo se abstiene. El que está luchando, todos los luchadores, los que son atletas de diferentes
ramos, hermanos, tienen que llevar una dieta muy estricta. Tienen que abstenerse de muchas cosas. No pueden andar en parrandas, no se pueden andar trasnochando, no se pueden andar embriagando, no pueden hacer ninguna cosas que estorben en su carrera. Entonces dice el versículo, hermanos, todos aquellos se abstienen y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, una corona que se puede echar a perder. Mas nosotros debemos abstenernos, es decir, privarnos de muchas cosas solamente porque la corona que nosotros vamos a recibir, es incorruptible. Es una corona diferente, muy diferente, hermano. El pueblo de Dios tiene promesa de una corona incorruptible que no se echa a perder, que no se deteriorará jamás, hermanos. El verso 26 dice, así que yo de esta manera corro. Me gusta lo que dice Pablo aquí, porque él no está dando instrucciones al pueblo para que lo hagan, sino él está diciéndoles, hay que hacerlo, tenemos que hacerlo. No es una carrera que deben correr los demás, sino que yo estoy metido entre el grupo de los que están corriendo, dice Pablo. Porque yo mismo estoy corriendo, así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta. Tengo en mi mente la meta. Yo no estoy corriendo a ver qué pasa, a ver a dónde llego, no. Estoy corriendo con este pensamiento en mente. Yo tengo que llegar a la meta, y la meta es el Señor Jesucristo. Es ser como Cristo, llegar a ser como Él, llegar a su presencia y estar en su presencia. Dice el versículo, y de esta manera peleo, no como a quien hiere al aire, no tiro golpes al aire. Según los boxeadores, los que practican el boxeo, el boxeador se cansa más cuando tira golpes al aire. Cuando los golpes que tira logran su objetivo, no se desgasta tanto como cuando tira los golpes al aire nada más. Por eso Pablo decía, yo no estoy tirando golpes al aire, estoy tirando los golpes donde peguen. Si te pusiste los guantes y te metiste al ring, pues tira golpes. Yo he visto algunas peleas, a mí me gusta el boxeo, he visto algunas peleas donde el boxeador se la pasa corriendo, nada más tratando de defenderse. Pero hermanos, estás dentro del ring es para pelear, hay que tirar golpes. Pablo dice, esto es lo que yo hago, yo estoy tirando golpes y lo estoy tirando donde debo de pegar. Amén. El verso 27 dice, antes, en lugar de estar tirando al aire, dice, antes hiero mi cuerpo, y está hablando acerca de la importancia del sacrificio personal para poder ser un buen atleta, y lo pongo en servidumbre, es decir, pongo mi cuerpo a trabajar para que se esfuerce y sea un buen atleta. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Hermanos, qué importante es entonces. Nosotros debemos de correr la carrera y correrla bien. Hay que correr la carrera, porque una persona que no corre bien la carrera es descalificado. Por eso Pablo dijo aquí, no sé que yo mismo venga a ser descalificado. Hay muchos atletas corriendo, pero hacen alguna cosa que no debieron haber hecho. Quizás se salieron del camino, o salieron de su carril, o hicieron cualquier otra cosa y fueron descalificados, o golpearon a alguien por el camino, fueron descalificados. Por eso tenemos que correr bien nuestra carrera, hermanos. La carrera que nosotros todos tenemos, hermanos, es una carrera que Dios puso en nuestra vida para que continuemos mirando nuestra meta, para que no dejemos de correrla. En el capítulo 12, donde estábamos al inicio, quiero que regresemos ahí, porque hermanos, en ese capítulo 12 de Hebreos, nos explica muy claramente cómo debemos de correr la carrera que Dios nos ha propuesto a nosotros. En el versículo 1, capítulo 12 de Hebreos, versículo 1, hermanos, noten esto aquí. Dice el versículo, la primera cosa que quiero que veamos aquí, hermanos, acerca de la carrera, dice, por tanto, nosotros también. La primera cosa que vemos aquí, hermanos, acerca de la carrera es que de nosotros también debemos de correrla. Nosotros también. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Está refiriéndose a lo que había acontecido en el capítulo número 11. Mire usted el capítulo 11. El capítulo 11, el versículo número 39 y 40. Quiero que vea esos dos versículos. Y todos
nombres de personas que están mencionadas en este capítulo 11. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Así que Pablo dice, hermanos, o el escritor de esta carta, dice que nosotros también, así como ellos corrieron, hermanos, como ellos estuvieron ejerciendo su vida de fe, caminando por fe, nosotros también debemos correr. Hermano, nosotros no debemos ser espectadores. En las carreras siempre hay gente que corre y gente que observa. Los cristianos no debemos estar en las gradas sentados observando cómo corren los demás. Dios quiere que nosotros también corramos, hermanos. Una de las cosas donde debemos correr es hacia el Señor. Hay que estar corriendo hacia Dios, hay que acercarse a Dios. Hay que correr a la iglesia, hay que ir, hermanos, buscar las almas también. Hay que estar corriendo. En la vida del cristiano tenemos que correr, hermanos, porque nos corresponde a nosotros también. No podemos esperar, hermanos, quedarnos sentados viendo cómo otros corren y cómo otros están llegando a la meta, mientras que nosotros simplemente nos hemos quedado de espectadores. Necesitamos nosotros también correr, hermanos. También dice el versículo, hermanos, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos. Tenemos, hermanos, debemos de correr la carrera, no solamente nosotros también, pero también debemos correrla, hermanos, porque tenemos en derredor nuestro una tan grande nube de testigos. Muchas veces cuando hablamos de esta grande nube de testigos pensamos de la gente que nos rodea a nosotros, la gente que nos conoce, la gente que nos ve. Pero en realidad el texto, hermanos, se está refiriendo a todos los testigos del capítulo número 11. Todas esas personas que fueron antes de nosotros, ellos son testigos de lo que realmente debe de correr un verdadero creyente en Cristo Jesús. Tenemos una nube grande de testigos, gente, hermanos, que antes de nosotros fueron y corrieron su carrera. Algunos, dice la Biblia, que fueron torturados, martirizados, sufrieron y pasaron por tantas cosas. Eso, hermanos, simplemente por seguir su carrera. La Biblia dice que Moisés pudo haberse quedado, hermanos, en la casa del faraón y haber crecido, hermano, en la abundancia, en la opulencia. Sin embargo, él quiso correr la carrera con el pueblo de Dios, despreciando todo aquello simplemente para seguir a nuestro Señor Jesucristo, seguir las cosas de Dios. Nosotros los cristianos, hermanos, debemos de correr porque hay quienes ya corrieron la carrera, hermanos. Y ellos son testigos de que nosotros necesitamos correr la carrera juntamente con ellos. Esta gran nube, hermanos, representa todos esos personajes del Antiguo Testamento que están marcados ahí en el capítulo número 11 que hemos visto aquí. Estamos hablando de la fidelidad de estas personas, cómo fueron fieles a nuestro Dios. Ellos son testigos de la fidelidad, hermanos, y nosotros debemos ser fieles a nuestro Dios en nuestro andar diario, en nuestra carrera que hemos emprendido con el Señor. No son tiempos de pararse, hermanos. Estos son tiempos de continuar adelante, buscando, hermanos, agradar a nuestro Dios. Tenemos que continuar la carrera, hermanos, todavía no se termina para muchos de nosotros. Pablo dijo un día, ya en los últimos días de su vida, él fue el que dijo, he terminado la carrera. Pero nosotros todavía no la terminamos, hermanos. Todavía tenemos una carrera que continuar y debemos de seguirlo haciendo porque hay quienes están atestiguando. Ahora ciertamente tenemos parientes nuestros, tenemos gente conocida que nos conoce que somos cristianos. Y estas personas también son una nube de testigos que están atestiguando que nosotros continuamos. A pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar de cualquier cosa, hermanos, todavía seguimos adelante. No nos retrocedemos, no damos un paso atrás. Seguimos corriendo nuestra carrera. Y el versículo una vez más dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea. Debemos correr nuestra carrera, hermanos, pero para poder correr nuestra carrera tenemos que dejar todo el peso del pecado que nos está asediando, que nos está aplastando.
El pecado, hermanos, es lo único que detiene al creyente para no correr la carrera. Necesitamos despojarnos de todo peso de pecado, todo aquello que impide. ¿A qué se refiere, hermanos? Se refiere a todas las cosas que impiden a un atleta. Tiene que dejar muchas cosas, inclusive tiene que dejar amistades, tiene que dejar amigos o amigas que le están estorbando en su carrera, en su andar, en su deporte. Los cristianos tenemos que también dejar algunas cosas que nosotros nos están deteniendo para seguir a nuestro Dios, para seguir al Señor. Hay cosas que nosotros no podemos hacer por causa de que tenemos estorbo en nuestra vida. Y el pecado, hermanos, estorba para que podamos correr nuestra carrera. No estamos leyendo la Biblia porque hay pecado en nuestra vida. Necesitamos leer nuestra Biblia, la palabra de Dios. Tenemos que ir adelante. Todo esto, hermanos, es importante para nosotros. Hay que poner, hermanos, toda nuestra atención a las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Tenemos una vida en Cristo que vivir. El cristiano, hermanos, si quiere realmente vivir y correr la carrera que Dios le ha llamado a hacer, necesita fortalecer su vida. Y para eso tiene que leer su Biblia, hay que orar a Dios, hay que ir a la iglesia, hay que alimentarse de los mensajes de la palabra del Señor. Todo eso es para fortalecer su vida. Tenemos una carrera, hermanos, y para eso tenemos que despojarnos del pecado. El pecado que nos rodea. Estamos rodeados de pecado. La Biblia dice que somos pecadores. Y el pecado está asediando todos los días. Cada día está llegando a la puerta. Pero así como dijo el Señor a Caín allá al principio de la historia, Dios le dijo a Caín: el pecado está a la puerta, pero tú te enseñorearás de él. Tú decides si lo dejas entrar o no. Así que hay cosas que nos están impidiendo correr, hermano. En esta mañana, ¿qué cosa está deteniendo su vida? ¿Por qué no está corriendo la carrera como Dios quiere que corra si no está corriendo esa carrera? ¿Qué cosas le están impidiendo? ¿Qué cosas lo están deteniendo para no correr la carrera? Por eso es importante que nos despojemos de todo aquello que nos está impidiendo correr libremente la carrera que nos ha sido propuesta. La vida del cristiano, nosotros como cristianos, la vida de cada cristiano, hermanos, tiene que ser una vida completamente distinta, diferente, completamente a cualquier persona que no conoce a Dios. Tiene que ser diferente, muy distinto, hermanos. Y para eso, hermanos, nosotros tenemos que comprender lo que la Biblia dice. En el capítulo número 5, hermanos, de la segunda de Corintios, ahí el versículo 17 dice la palabra de Dios, que si alguno está en Cristo, alguna persona le entregó su vida al Señor, he aquí dice que todas las cosas son nuevas, las cosas viejas pasaron, todo lo que hacía terminó. Se despojó de todo el pecado que lo estaba asediando, que lo estaba aplastando, y ahora vive una vida nueva. Ahora está viviendo en Cristo. Para poder vivir la vida cristiana se necesita dejar todas las cosas del pecado en que vivíamos. Por eso dice el versículo: dejando todo el peso de pecado que nos rodea. Y luego al final del texto dice: corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Aquí está el asunto tan importante, hermanos. Debemos de correr con paciencia y hacer, hermanos, frente al pecado, el poder del pecado que está estorbando al poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Tenemos que correr esa carrera, hermanos, pacientemente. La carrera del cristiano no es una carrera de velocidad. Cuando dice correr con paciencia, hace referencia a una carrera de larga duración. Una carrera, hermanos, donde se va a necesitar de esfuerzo de la persona, de resistencia. Es como un maratón donde corren muchas millas. Y eso lo logran solamente la gente que tiene mucha resistencia. Tienen que ir corriendo con paciencia. No van a llegar de inmediato. Pues puede ser que tarden algunas horas en llegar. Pero hay que terminar la carrera y correrla con mucha paciencia. ¿A qué se refiere cuando dice el Señor que corramos nuestra carrera con paciencia? Porque, hermanos, día tras día nosotros nos levantamos. Cada mañana nos levantamos, hermanos, para emprender nuevamente la carrera.
Todos los días. Algunas personas quizás se les haga una vida rutinaria, pero la vida en Cristo, hermanos, debemos nosotros tomarla como una oportunidad. Cada día debe ser una oportunidad para nosotros para servir a nuestro Dios. Llevar al Señor, hermanos, frente a nosotros y seguirlo paso a paso, caminando pacientemente en la carrera que nos ha sido propuesta, hermanos, corriendo esa carrera con mucha paciencia para vivir, hermanos, con eficacia esta clase de vida, hermanos. Nosotros debemos de fijar nuestros ojos en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. En el momento que quitemos nuestra mirada del Señor, ahí perdemos la brújula, nos perdemos, hermanos. Necesitamos mantener nuestra mirada puesta en el Señor Jesucristo, porque mientras que nosotros lo miremos a Él, nosotros vamos a seguir caminando en el camino correcto. Muchas personas se han distraído, hermanos, y han perdido el paso, y han perdido la carrera, hermanos. ¿Por qué? Porque no miraron al Señor Jesucristo. Por eso tenemos que mantenernos viendo, poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a titubear si no lo vemos a Él. Vamos a fracasar si no vemos a nuestro Dios. Y podemos caer, hermanos, en nuestra carrera. Así que corramos con paciencia esta carrera que nos ha sido propuesta. Quiero terminar con esas últimas palabras, hermanos. Una carrera que nos ha sido propuesta, es decir, que Dios nos puso para que corriéramos la carrera. Dios no nos dejó ahí para ver si queremos correrla o no. Dios nos puso en la pista para que corramos. Y si Dios nos puso ahí es que Él sabe que podemos correr. Así que corramos, hermanos, sigamos adelante. Sigamos caminando a pie firme, hermanos. Las circunstancias de la vida en nuestros tiempos nos han dado, quizás algunas personas nos han dado reveses, golpes en la vida. Pero aún con todo eso, hermanos, tenemos que continuar corriendo nuestra carrera, porque Dios nos propuso. Habrá quienes se paren en el camino y le digan: ¿y tú por qué estás corriendo? ¿Por qué sigues corriendo? Porque Dios me propuso correr esta carrera. Él es el que me propuso que yo corriera esta carrera y no puedo dejar de correrla hasta que llegue a la meta. Tengo que llegar a la meta. Al final de mi carrera, ahí es donde yo dejaré de correr. Por eso que el apóstol Pablo dijo: he acabado la carrera. He acabado. Cuando él terminó la carrera, dejó de correr. Nosotros no podemos parar de correr, hermanos, porque nuestra carrera aún no ha terminado. Todavía hay muchas cosas por hacer en esta carrera que Dios nos puso aquí. Él nos propuso, hermanos, que nosotros leyéramos la Biblia. Hay que seguirla leyendo. Dios nos propuso que nosotros lo buscáramos en oración. Hay que seguir orando. Dios nos propuso, hermanos, que no dejáramos de congregarnos. Hay que seguirnos congregando. Dios nos propuso, hermanos, para que nosotros fuéramos a llevar el evangelio alrededor del mundo, debemos seguir predicando. No podemos parar, hermanos, en nuestra carrera. La carrera todavía continúa. La meta todavía está adelante. Y debemos de continuar haciéndolo, hermanos. No dejemos de hacerlo. Busquemos en esta mañana ese gran poder de Dios que lo necesitamos. Sabemos que como humanos nos cansamos. Sabemos que muchas veces, hermanos, nuestro físico ya no da más. Nuestro físico se agota. Pero es ahí donde entra el pensamiento de aquellas palabras del apóstol Pablo, quien dijo: aunque este hombre exterior se va desgastando, no obstante, el interior se renueva de día en día. Hay algo que me motiva. Doy gracias a Dios, hermanos, por tantos hermanos y hermanas, ya con sus años a cuestas, ya con su vida, hermanos, y su cuerpo que ya no es el cuerpo que tenían antes. Ya no pueden hacer las cosas que hacían antes, pero aún así siguen sirviendo al Señor, porque todavía tenemos, hermanos, ese hombre interior que se va renovando cada día. Por la gracia de Dios podemos continuar sirviendo a nuestro Dios, hermanos. Que ese día, hermanos, la palabra del Señor que hemos escuchado aquí, este verso que hemos escudriñado, hermanos, esta mañana, sea de aliento para nuestra vida, hermanos. No nos detengamos, no nos paremos. Sé que el enemigo, el diablo, está tratando de detenernos,
de pararnos, tratando de que nuestras vidas se estanquen y ya no puedan florecer ni dar fruto para el Señor. Pero aquí Dios nos vuelve a repetir: no dejen de correr, sigan corriendo, hermanos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro esta tan grande nube de testigos, dejando todo el peso de pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos ha sido propuesta por nuestro Dios. Tomémonos de la mano de nuestro Dios esta mañana, hermanos. No nos soltemos nunca de ahí. El que fortalece nuestras almas es el Señor. El que nos da nuevas fuerzas cada mañana es nuestro Dios. Gracias a Dios por su fortaleza. Gracias a Dios por sus fuerzas. Recuerdo las palabras de aquel hombre, aquel joven atleta, que era un joven cristiano y estaba compitiendo en las carreras. Y estaba corriendo, hermanos, ese maratón de tantas millas. Y ya casi para llegar a la meta ya no podía levantar sus piernas. Y él en su clamor oró a Dios. Y nada más le dijo: Señor, levanta mis piernas, que yo me encargo de bajarlas. Qué importante es, hermanos, que busquemos a Dios en todo momento. Sé que algunas veces estamos cansados. Algunas veces ya no podremos seguir adelante. Puede ser que nos hemos fatigado al punto que ya no podemos levantar nuestras piernas para caminar. Pero ahí está el Señor. Ahí está Él para levantar nuestras piernas, para que podamos seguir avanzando, para que el avance del pueblo de Dios no se detenga. Que en ese día, hermanos, podamos nosotros hacer uso de la bendición que tenemos de venir al trono de la gracia de Dios. Acerquémonos confiadamente, dijera aquí en esta misma carta a los Hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios, porque es ahí donde hallaremos gracia para el oportuno socorro. Dios nos va a ayudar en cada momento que lo necesitemos. Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos para hacer una oración y terminar así esta mañana. Padre Dios, damos gracias. Esta es tu palabra, Señor, ayúdanos a aplicarla a nuestra vida. Entendemos, Señor, que la carrera aún continúa para muchos de nosotros. Para otras personas su carrera terminó, pero para nosotros todavía continúa, Señor. Pedimos que nos ayudes, que nos dé la fortaleza que nuestra alma necesita, Señor. Que nuestros corazones se afiancen cada día más y más en ti. Necesitamos, Señor, de tu ayuda, de tu intervención. Sabemos, Señor, que hay tristeza y dolor en aquellos hermanos que están pasando por tribulación en este momento. Pero, Padre, todavía tú quieres que ellos sigan corriendo la carrera. Por lo tanto, Señor, ruego que les des fortaleza. Señor, que ellos puedan ver tu mano poderosa, que tú estás ahí con ellos, que nunca los has dejado y nunca los dejarás. Mi Dios, gracias por esta mañana, por permitirnos a nosotros estar aquí. Pedimos, Señor, que bendiga nuestras almas, que al volver a nuestras casas, Señor, vayamos regocijándonos de haber estado en tu presencia. Bendice, Señor, a cada persona que está aquí en este día. Que al volver, Señor, vayas con cada uno de nosotros. Guárdanos en tu preciosa mano. Líbranos de cualquier percance en el camino, Señor. Y sobre todo, Padre, que lo que acabamos de escuchar de este versículo pueda ser de gran utilidad, de un aliciente a nuestra vida para seguir caminando, seguir avanzando en la carrera que nos ha sido propuesta. Gracias, Señor, bendícenos al terminar, ve con cada uno, guárdanos en el hueco de tu mano. Pedimos también por nuestros hermanos que están enfermos, para que tú los sanes, Señor, sé el médico por excelencia, acampa a su alrededor, dales fortaleza y de tu gracia, Señor, para que ellos puedan resistir el dolor que están pasando por la enfermedad. Pero sobre todo, Señor, levántalos de su cama y dale, Señor, su salud para honra y gloria de tu santo nombre. Todo lo pedimos creyendo, Padre, en el poder de tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.